por eso caminamos a tu altar, para que nos des cuerpo. Queridos hermanos, buenos días. Hoy la Iglesia celebra a San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Siendo aún laico, fue elegido obispo de Poitiers. Hacia el año 350 se convirtió del paganismo después de leer las Sagradas Escrituras, de las que fue un agudo intérprete. Por defender en forma decidida contra los arrianos la divinidad de Jesús, proclamada por el Concilio de Nicea, fue deportado al Oriente durante 4 años. Cuando volvió a Poitiers, favoreció mucho la restauración de la vida monástica. Murió el 13 de enero del año 367. Nosotros vamos a continuar escuchando de la carta a los Hebreos. Vamos a abrir nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo el que, llenando nuestra vida con su luz, nos conceda la gracia de penetrar en los misterios de Dios, de conocer cada vez más su palabra, de comprenderla y de vivirla a plenitud. Amén. Hebreos 2, del 14 al 18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí me gustaría, queridos hermanos, que fueran descubriendo un detalle. Fíjese, nosotros estamos convencidos de que la Sagrada Escritura, la Biblia, es realmente palabra de Dios. Escrita en lenguaje humano, por supuesto que sí, y que el autor primario, el autor principal, es el mismo Dios. El autor secundario es el escritor bíblico. Es Dios el que a través de su Espíritu Santo inspira al escritor secundario para que escriba esa palabra de Dios, la escriba en lenguaje humano y utilice, por supuesto, los medios a su alcance, los géneros literarios y todas esas formas de escribir, de transmitir la palabra que es de Dios. Cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, nos encontramos con un detalle que a mí me llama la atención. El autor de la carta a los Hebreos se pone como desde fuera. Si no, observe el texto de hoy, cómo él parece no involucrarse. Y lo muestra en distintos momentos. Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, ahí se incluye, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos, que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. El autor sagrado parece salirse un poco, especialmente salirse
del grupo de aquellos que están envueltos en el pecado, sometidos al sufrimiento del pecado. Es una característica que muestra el autor sagrado en esta carta y que hay que seguirle la pista, porque lo que nos muestra realmente es eso, es la palabra de Dios. Es Dios el que realmente nos dirige su palabra a través de este autor sagrado, de este escritor bíblico. ¿Y qué nos va a decir? Una cosa que es cierta: todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo de nuestra familia humana. Participó, asumió nuestra sangre humana y así, haciéndose hombre, con su muerte, destruyó al diablo, que mediante la muerte tenía dominado a todos los seres humanos. Y vino a liberar, dice, a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. ¿Qué vino a hacer? A liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Entonces, ¿de qué nos liberó? Nos quitó el miedo a la muerte, porque la muerte no es realmente nuestra enemiga. Nuestro enemigo es el diablo. Y cuando usted le pierde el miedo a la muerte, o más bien cuando usted realmente cree en Dios y pone su confianza en el Señor y endereza su vida, usted le pierde el miedo a la muerte. Usted comienza a descubrir que la muerte no es más que un paso, es cruzar esa puerta para encontrarse definitivamente con el Dios misericordioso, con el Dios de Jesucristo, con ese Dios que nos ha llamado a la vida nueva, que nos ha regalado salvación eterna. Entonces usted tiene que descubrir cómo la fe en Cristo Jesús le quita ciertamente el miedo a la muerte. Y fíjese que aquí pues comienza el autor sagrado a decir que Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, o sea, a los creyentes. Tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo para poder llegar a ser entonces sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres. Jesús se convierte en el único mediador entre nosotros y el Padre Celestial. Y alguno aquí me preguntará, ¿y entonces María y los santos son intercesores ante Jesús? Jesús mismo, Él es el sumo sacerdote que va a mantener nuestras relaciones con Dios y va a expiar nuestros pecados. Y Él mismo fue probado mediante el sufrimiento. Y ahora Él puede ayudarnos, ayudar a todo aquel que está sometido a la prueba, a la dificultad. Por eso que tú tienes que estar siempre abierto a recibir la ayuda que necesitas. Rompe con la soberbia. Muchas veces tú, sabiendo que necesitas de Dios, porque lo necesitarás siempre, te privas de recibir la ayuda porque no la pides, porque no la buscas, o en algunas ocasiones porque tú mismo te expones al peligro. Déjate ayudar, déjate amar. Permítele al Señor que te ayude y lo va a hacer, porque para eso se hizo hombre. Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tu fragilidad, Él conoce lo que tú padeces y se compadece de ti y te ofrece toda su ayuda. Déjate ayudar. Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente y que la Virgen Santísima te acompañe y que tengas un maravilloso día. Confío en ti,